Resistencia, rebeldía, amor. Tres palabras que son su consigna y que definen a Daniela Vega, cantante, actriz y protagonista de una historia de vida en la que transita con rebeldía y resistencia hasta transformarse en una mujer fantástica. Y no por protagonizar la película con la que Chile ganó su primer Oscar como mejor cinta extranjera, sino por ser consecuente con su esencia, por haber vencido miles de obstáculos y como dueña de una personalidad avasalladora, a los 29 años, ser la mujer con la que siempre soñó. Daniela Vega, estamos muy contentos de estrenar esta sexta temporada de CNN Íntimo contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo con CNN Chile. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Estamos muy contentos. Daniela, este 2018 ha sido tremendamente especial. Estamos en un nuevo ciclo político con otro gobierno a nivel global también con muchos cambios y tú en lo personal has tenido un año que tal vez nunca soñaste con él. ¿Cómo definirías este 2018 para ti? Vertiginoso, porque partió con el Oscar, entonces es como que la semana empezara con un día sábado, ¿me entiendes? Fue muy bonito y ahora ya estoy, la Mujer Fantástica ya quedó ahí y ahora estoy encarando lo nuevo que viene. ¿Y hacia dónde viene lo nuevo? Porque después, me imagino que después de ganar un Oscar uno tiene una presión por hacerlo bien y la autoexigencia tal vez sea mayor, es más difícil eso. Yo creo que la presión por hacerlo bien es algo que debe ser una constante, siento yo, en el quehacer de cualquier persona, en cualquier ámbito. Pero no siento presiones de si hago algo más grande o más chico o más espectacular o menos espectacular. Simplemente me tocó este camino y ahora estoy encarando estos personajes nuevos que tengo que son para pronto, muy pronto, y estoy estudiando y además estoy escribiendo un libro, cosa que me tiene yendo hacia el pasado constantemente. Es un ejercicio interesante porque voy hacia lugares que habité y que dejé, ¿no? Pero que están. Por supuesto, son parte de la biografía y estoy de a poco reconstituyendo escenas para poder contar mi historia de la manera más entretenida posible también, porque como... A ti te encanta la poesía, te apasiona la poesía, Sí. la filosofía. Sí. A partir de esa lectura, ¿es más fácil escribir el libro? ¿Tiene poesía el Yo libro? diría que es más difícil porque hay más pudor. Yo puedo hacer escenas en el cine o en el teatro sin ningún problema, pero escribir es algo que me produce pudor. No escribir, sino que mostrar lo que escribo. Porque yo creo que es una especie de desnudez mucho más verdadera, ¿no? Hay una cosa ahí como con el pensamiento que queda y está escrito en un libro, o sea, es muy fuerte. ¿Y dónde parte ese libro? ¿En la memoria? Parte un poco contextualizando quién soy yo para la gente que no me conoce, y parte el relato hasta ahora, o sea, porque eso se puede modificar, pero parte en los colegios. O sea, donde yo estudié, cómo me relacioné, cómo sobreviví al colegio y de qué manera luego ocupé eso que viví para poder crear arte. ¿Hay algo del niño que nació contigo? Por supuesto, sigue estando ahí, está en la foto, ese nombre está en mi carnet. O sea, no hay una cosa que estoy súper conciliada o reconciliada, como tú quieras, o como sea, con mi propia biografía, ¿no? No reniego de quién soy, no busco ser otra persona. Y cada vez que me preguntan si hay como dos personas distintas dentro de un mismo cuerpo o dos historias distintas, yo diría que no, sigo siendo la misma persona, solamente que ahora soy mucho más feliz. ¿Cuándo lograste esa felicidad? Cuando hablé con mis papás hace 15 años atrás y les dije que quería transicionar y ellos me apoyaron. ¿Y cómo era esta familia, Daniela? Porque tú eres la Hija mayor. Sí. ¿Y tus papás qué hacían? ¿Cómo era tu Bueno, mi niñez? madre trabajaba en la casa
y mi padre tiene una imprenta de toda la vida. Entonces yo crecí llena de libros, pues, llena de papeles, llena de lápices, de tinta, ¿no? Y mi familia muy joven, mis abuelos no llegan a los 70, mis abuelos, ¿me entiendes? O sea, somos una familia joven y descubrimos que teníamos cada uno distintas como cualidades, y la cualidad más interesante de la familia, creo yo, es que ninguno de nosotros intentó convencer al otro de que lo que uno pensaba era mejor que lo que pensaba el otro. Entonces hay gente de derecha, de izquierda, del centro en la familia, y también hay gente desde ese mismo ámbito, más conservadora, menos conservadora, pero todos nos respetamos y terminamos todos el domingo en la mesa y no hay ningún problema, digamos. Pero hay diferencias. Me imagino. ¿Y todo eso está contenido en este libro, Daniela? Yo diría que es lo más entretenido, porque tampoco es que todo sea divertido. O sea, la idea es que la gente se entretenga leyendo y no se aburra. Entonces estoy tratando de construir un relato que no sea poético, que me cuesta también, para que sea digerible para todo el mundo, ¿me entiendes? Para que una madre se lo lea a una hija, o para que una abuela lo pueda leer si quiere también, o sea, que sea transversal, lo más democrático que pueda. Porque dentro, claro, de la dificultad y de todo lo que ha sido la vida tuya, hay momentos también muy poéticos y bonitos, por ejemplo, con tus abuelas. ¿Y eso también está reflejado en este libro? Totalmente, hay un capítulo de las abuelas. Ya. Sí, las dos fueron muy importantes, una está muerta, la otra está viva, y siguen estando muy, bueno, la que ya no está sigue estando muy presente, y la que está todavía más, porque está conmigo. Es una relación, yo diría que como fundamental, como piedra angular de mi identificación de lo femenino, de cómo yo me relaciono con eso. Y del arte también, porque tu abuela, la mamá de tu papá, entiendo, Sí. que es ciega, ella fue la que te introdujo en el mundo de la lírica, Sí. de la música. Sí. Y tú, con esa herramienta, Con te esa disparaste. herramienta empecé a darme cuenta que podía cantar para dejar de escuchar lo disonante que era en esa época ser diferente en Chile, ¿no? Entonces yo nunca tuve miedo a ser distinta, nunca tuve miedo a entender la diversidad como parte fundamental del crecimiento. Entonces nunca me traicioné en ese sentido y siempre asumí quién yo era, siempre hablé con la verdad en ese sentido, y aunque me costara, digamos, pagar costos altísimos, sociales, etcétera, yo siempre asumí quién era, y llegó un momento en que eso me pasó la cuenta, porque yo salí del colegio a los 17 años y yo ya estaba con la transición hecha. ¿Cuándo conociste la palabra transgénero? Como a los 13, ¿cuándo? No lo tengo claro. Yo creo que la saqué, si no es de un libro, tiene que haber sido por la tele. No lo tengo muy claro eso. Pero sí me acuerdo que cuando llegó ese concepto, más que la palabra, el concepto me hizo sentir que no estaba sola, fue la primera vez donde yo me sentí que no era la única en el mundo que sentía esto, ¿me entiendes? Y que habían otras personas que habían vivido esta situación antes. Y fíjate que yo creo que, pensándolo bien, el concepto se fue amoldando a mi forma de entender las cosas por el cine de Almodóvar, muchísimo. Porque ahí, bueno, mi mamá siempre fue muy fanática de él, y yo empecé a ver películas de Almodóvar porque mi mamá las veía, y trabajaba Viviana Fernández, que todo el mundo la conoce. Viviana Fernández es una gran personalidad española, una actriz de cine, trans, que perteneció al destape, ¿no?, español, el periodo después del franquismo, y personajes que cambiaron la cultura española. Y Viviana era una actriz guapísima que aparecía en las películas de Almodóvar,
y era como el único referente que yo tenía, ¿no? Era como la única idea de una persona que había transicionado en el género. Pero era inalcanzable porque era alguien que salía en una pantalla, no podía meterme a la pantalla para tocarla, para preguntarle cómo se hace eso. Y cuando fui relacionándome con la gente, yo diría que empecé a perder el miedo a asumir quién yo era para los demás, ¿no? ¿Y esto a ti te causaba un conflicto interno? Sí. ¿No saber qué era esto que te estaba pasando? Me causaba un conflicto, más que nada, guardar un secreto que no sabía cuál era, guardar una angustia que no identificaba, porque yo sabía que la micro no iba a ir para allá, sino que iba a ir para el otro lado, pero no sabía por qué, no sabía cuándo, ni cómo hacerlo, ni cómo contarlo, ni cómo definirlo. O sea, era todo una encrucijada. Que tú no hablaste con nadie. Con nadie. Desde chica sentía mucha afinidad con lo femenino, pero nunca se me dio la oportunidad, o tal vez nunca sentí la necesidad, no lo sé, ahí hay una nebulosa, de qué hacer cuando tú te enfrentas a la soledad de tu almohada, de tu cama, y te preguntas, bueno, mañana un día nuevo, mañana se acerca la adultez cada vez más rápido, ¿no? Y cuando asumí, mi tránsito fue en el momento de la pubertad, cuando me di cuenta que había una diferencia entre hombres y mujeres que los niños no tienen. Niños y niñas tienen la voz de pito, niños y niñas se parecen físicamente, ¿no? O sea, si tú a una guagua no le pones aro, no sabís si es niña o niño, ¿me entiendes? Si una niña no tiene el pelo largo, perfectamente puedes vestirla de niño y pasa piola y al revés la mí. Entonces, yo como que me refugié en ese lugar de ambigüedad de la infancia, ¿no? En ese azúcar. Pero después vienen las definiciones. Pero después vienen las definiciones. Y ahí fue donde me di cuenta que no podía sino definirme, ¿no? O sea, ¿Y te enamoraste, Daniel, en esa época? yo diría que platónicamente, como todo el mundo, pero el amor más grande tiene que ver con las lealtades. O sea, lo mío es amor por la gente que me rodea, que yo siento que siento recíproco, pero tiene que ver con una cosa de tiempo, ¿no? No me enamoro Hay que conocerse. de un cuerpo no, me enamoro de otras cosas. Ujú. ¿Y eres enamoradiza? ¿Cómo? Enamoradiza, intensa. Yo diría que enamoradiza, no sé si enamoradiza, pero intensa sí. Cuando me enamoro lo doy todo. Daniela, ya vamos a hablar de esa etapa, pero te quiero preguntar, cuando uno tiene una diferencia así y tiene una mochila que es pesada, ¿cuándo esa mochila, lo que hay en esa mochila, el peso de esa mochila, se convierten en cohetes y no en piedras que te tiran para abajo? Mira, una de las cosas principales que yo recomendaría hacer para dejar de sentirse mal es observar observar el exterior, observar lo que pasa un poco más allá de ti y darte cuenta que en el fondo todos tenemos una diferencia o muchas diferencias y todos tenemos una forma de vivir lugares oscuros, dolorosos en la vida, porque tus papás son separados, porque tenés poca plata, porque tienes una enfermedad. Es decir, siempre nos podemos conectar con esos lugares oscuros. El rollo que yo saqué fue tratar de construir algo luminoso con esa oscuridad. ¿Y cómo lo hiciste? Porque ahí está la clave. Yo diría que ¿Era parte de tu personalidad? posiblemente, no lo sé, pero yo diría que lo que más me sirvió para crear arte o para poder prender la luz en ese espacio oscuro fue el amor. Fue el sentir amor de mi familia y de mis amigos y no sentirme nunca sola, nunca a la deriva, nunca como decir,
tomas esta decisión y hasta aquí llegamos, sino que todo lo contrario, era como... Y ese puede ser la clave para los demás también, para Yo diría entender que esto, sí. que la seguridad nace del amor, de sentirse querida, aceptada. Yo diría que sí. Ahora, hay gente que me ha preguntado por esta cosa de la representatividad y de convertirse en un referente, no sé qué. Yo estoy lo más alejada de todo eso, o sea, no me siento para nada cerca de esa figura. Porque siento y como cualquier persona, hay días buenos y días malos y miedos y cosas y todo lo que pasa en la cabeza, ¿no? Pero aprendí a manejar la situación tratando de mantener el control, ¿no? Tratando de no dejarse llevar por las distintas pasiones que podemos experimentar en el día a día tan rápido, tan fácilmente, ¿no? Porque la gente igual te mira. Y para muchas personas que están conociendo ahora lo que es ser transexual y muchos que nos pueden estar viendo y que se sienten identificados contigo, es un modelo a seguir sin duda. La revista Time te eligió este 2018 como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. ¿Cómo lo vives tú? Llego a mi casa, duermo, lavo los platos, espero el avión, llego al terminal de buses. ¿Vivías sola? Vivo sola. ¿Qué te digo? Me voy a morir igual un día, siendo o no de las 100 personas más influyentes del mundo. Lo agradezco, un honor, un placer haber ido a Nueva York, siempre es rico llegar allá. Lo agradecí a las personas que tenía que agradecérselo, pero sigo siendo la misma persona, sigo estando... No soy inmune a ninguna enfermedad, ni a la muerte, ni al desamor. Entonces... Claro, pero sin buscar un liderazgo, tu figura sí representa eso, representa tal vez una persona a la que mirar. Yo recuerdo cuando ustedes volvieron después de haber ganado el Oscar y tú hiciste un discurso en La Moneda. Sí. Y fue un discurso que a lo mejor no lo pensaste, no sé si lo pensaste o no. Nunca pienso en los discursos que digo. Pero tú sorprendiste, hablaste del amor. Dijiste, ¿quién puede definir quiénes son los amores y cuáles son los límites? O sea, ¿quién puede tener esa capacidad? Hablaste del tiempo que pasa, del reloj que no espera y de la gente que se va esperando. Y a partir de eso, el gobierno puso una suma urgencia a la ley de género que llevaba 5 años durmiendo en el Congreso, le puso la urgencia, se comienza a debatir y en esta semana se está votando, se vota en la Cámara, se vota en el Senado. Juan, no sé si responsable es la palabra, pero ¿cuánto de ti hay en ese logro? Yo diría que nada. Ese logro es colectivo, ese logro pertenece a las muchas personas, hombres y mujeres que dejaron la vida en el camino para que nosotros pudiésemos recorrerlo con un poco más de holgura. Nunca hay que olvidarse de que hubo otros antes y que esos otros crearon senderos para que nosotros pudiésemos pasar. Lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo es una consecuencia del tiempo y de la lucha de mucha gente antes. Hay gente que tal vez ya no está. Por eso te digo, gente que dio la vida por lo que nosotros hemos estado viviendo hoy. Alguna vez lo dije en algún discurso, en algún lugar. Lo que vivimos hoy, lo que vemos hoy, lo que atestiguamos hoy, es algo que otros pretendieron y que no vivieron. Sin embargo, fueron capaces de modificar la historia de tal manera que hay personas como nosotros que sí podemos ver estos cambios. Ahora probablemente este proyecto se convierta en ley este año, que se aplique ya en efectividad el próximo año. Puede ser paradojal que esto se produzca en un gobierno que precisamente no se caracterizó por llevar esta bandera, no estaba ni siquiera en el programa. ¿Cómo lo ves tú también desde la paradoja y cómo ves esa parte de la derecha que sí ha tomado esta bandera, como por ejemplo fue Bópoli? Yo pienso que son procesos inevitables, es decir, es como cuando se rebalsa el agua del vaso, ¿no?
tú puedes intentar retrasar el rebalse, pero no puedes evitar que ocurra el rebalse. Y en este momento siento yo que lo que están haciendo ellos es asumir una situación que a lo mejor no estaba en la agenda política o no estaba en el programa del gobierno actual, pero que se presentó de manera intempestiva, ¿no es cierto? Y que no se puede, digamos, ¿cómo sales de ahí? Es decir, al menos tienes que discutirlo, ¿me entiendes o no? Pero hay una derecha que sí lo entendió y otra derecha que no lo entendió. Bueno, es la derecha, ¿no? ¿Hubieras ido a la Moneda si, en vez de Michelle Bachelet, cuando los recibió, cuando ganaron el Oscar, hubiera sido presidente en ese minuto Sebastián Piñera? No. ¿Por qué? Porque soy fiel a mi sentir, ¿me entiendes o no? Y porque las cosas que no me nacen hacer no las hago por compromiso. Le habría ido a mostrar el premio a Zurita, no sé, ¿Eres política, Daniela? mucho. ¿Quién no? Tú eres política, es decir, tu cuerpo está cuestionado como mujer, ¿no? Y desde esa perspectiva, claro, tú hace muy poco adheriste a una petición para que Mauricio Rojas no fuera ministro de las Culturas y que tuviera que renunciar. ¿Por qué Mauricio Rojas no podía ser ministro? Porque cuando tú justificas violencia en contra de los derechos humanos y dices, mira, esto ocurrió porque pasó esto otro, es decir, cuando tú pones en la balanza vidas humanas que se perdieron, tú no puedes sencillamente por una cosa moral, ética, profunda, poética, qué sé yo, da lo mismo, pertenecer a un lugar en donde el cuestionamiento es la mayor herramienta. Es decir, el arte lo que busca es cuestionarse las cosas. El arte lo que hace es preguntarse por qué, cómo, cuándo y dónde. Eso es el arte. El arte no es un planteamiento que se entrega completo al espectador. El arte es una ecuación que el espectador completa, termina, ¿no? Entonces, si tú cortas eso y dices, no, mira, en realidad lo que pasa aquí es que esto no es tan como lo dicen, porque en el fondo hay otra historia, el lado B, ese, No crees en el contexto para eso. es evidente que hay un contexto, pero no hay un contexto para la violencia. ¿Cómo va a haber un contexto para la violencia? ¿Cómo va a haber un contexto para Gaza? ¿Cómo va a haber un contexto, me entiendes o no, para ISIS? ¿Cómo va a haber un contexto para Sendero Luminoso? ¿Cómo va a haber un contexto para la DINA? ¿Cómo va a haber un contexto para la CNI? ¿Cómo va a haber un contexto para la Gestapo? ¿Cómo va a haber un contexto de eso? Es inhumano, es inmoral pensar así. Estamos a punto de cumplir 45 años del golpe militar, tú no habías nacido. ¿Qué No. significa para ti esa fecha y ese periodo histórico? Yo nací en el 89, en el momento en que se estaba haciendo el plebiscito, pero crecí en esa transición, ¿me entiendes? Y crecí con Pinochet en el Senado, crecí con el boinazo, crecí con el 11 de septiembre como día feriado, es decir, no estaba tan lejos, ¿me entiendes o no? Se olía la pólvora en el aire todavía y no encontrábamos a los detenidos desaparecidos y no había posibilidad de preguntar dónde estaban y no había posibilidad de saber dónde estaban, porque cualquier momento el tanque podía salir a la calle otra vez. ¿Conoces el Museo de la Memoria? Por supuesto. ¿Crees que es necesario un museo de la democracia? No sé si quiero responderte a esa pregunta. Daniela, todas, todos y todes, ¿Seguro? tu heroína, sin lugar a dudas. ¿Una sola? Qué injusto, ¿no? A ver, si hay más. Hay varias, mis dos abuelas, mi madre, mis amigas, Estela Díaz Barín, María Luisa Bombal, Gabriela Mistral. Hay tantas, ¿no? Teresa Bilsmont. ¿Hay un poema favorito? Hay un poema favorito, sí, sobre todo de la obra de la Estela, 2 de noviembre, es yo diría que uno de los poemas fundamentales de la poesía chilena. ¿Cuál es tu lucha cotidiana?
tratar de no... el peso. Oscilar lo menos posible entre lo muy acá y lo muy allá. Ese debe ser el de todas. ¿A qué dirías nunca? Al fascismo. ¿Y con qué irías siempre? Con el amor. El amor es capaz de generar lazos, conexiones que uno no se esperaría, ¿no? Cambia la vida el amor. Nos vamos a ir a la pausa, Daniela, la primera pausa aquí en CNN Íntimo, para volver en un siguiente bloque. Vamos a tratar que cante Daniela, vamos a ver si es posible o no es posible. Pero hacemos entonces esta primera pausa junto a Daniela Vega en este primer capítulo de esta sexta temporada de CNN Íntimo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Daniela Vega. Estamos conversando de cómo han sido estos meses después del Oscar, cómo está trabajando para continuar con una carrera que no para, al contrario. Y a grandes rasgos, Daniela, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque pronto se va a estrenar una película que ya estabas grabando cuando ocurrió todo lo que ocurrió con Una Mujer Fantástica. Ojalá que se estrene, porque como en Chile no tenemos industria, las películas se hacen a puro ñeque, po, con fondos públicos, de allá para acá, ¿ah? Casi que con bingos, como dijo algún ministro por ahí. Ojalá que se estrene algún día esa película. Falta, yo creo, porque la postproducción es un proceso que es bien costoso económicamente, y los directores, Gopal y Vishnu Ibarra, que yo los adoro, son directores de teatro, no de cine. Entonces, Esta es una película donde tú interpretas a una abogada. a una abogada, claro. Pamela. Pamela. Y esta Pamela Pamela también, Pamela, es Pamela. una mujer fuerte como Daniela. Es una mujer, yo me consideraría una persona un poco, soy insoportablemente Géminis, eso, sí, eso tengo que asumirlo. Pamela yo diría que es más como, es más Libra, ¿no? A lo mejor es como más, ¡pah! Como aquí está la bandera y no se mueve. Yo soy de las que pone la bandera, pero se pregunta tal vez un poquito más allá, un poquito más acá. Ella no, ella es de una sola, ella es como ¡pah! Al choque, al golpe, ¿no? Y Pamela está investigando un caso, además, está Pamela, abogada de... Pamela observa un choque junto con su pololo, que es el dueño del bufete de abogados donde ella trabaja, y observa que el que chocó a la víctima se escapa. Entonces ellos estaban pasando por un proceso como de baja de clientes, y ven esta oportunidad de negocio en el fondo, y se van a buscar al asesino. ¿En qué historia está inspirada esta película? La historia de Martín Larraín. ¿Y qué te deja esa historia a ti? Es que yo me metí, porque en el fondo lo que el personaje busca no es hacer un viaje biográfico o ni siquiera basado en la realidad, sino que inspirado en una situación. Pero ya no se toca más allá de ese caso como que pudiera tener. Yo como actriz lo ocupé como referente, pero no lo ocupé como piedra angular de la creación del personaje. Ahora, me imagino que con el Oscar surgieron otros proyectos, porque no sabemos cuándo se va a estrenar esta película que se llama Un Domingo de Julio, Sí. pero vendrán otras y a lo mejor ya están en marcha otras. ¿Hacia dónde crees tú que va encaminada tu carrera? ¿En Chile o es necesario internacionalizarla? Bueno, tengo la suerte de ser parte de la Academia de Cine de los Estados Unidos. También pertenezco a otras entidades en México y en España que tienen que ver con el cine. Y yo diría que estoy en un momento en el que estoy pasándolo muy bien. Estoy en un momento en el que hay mucho que leer en mi velador,
Y estoy escribiendo el libro, preparando nuevos personajes que me encantaría poder contarte, porque de verdad me encantaría poder contarte, pero no puedo. Lo positivo es que yo creo que se van a enterar pronto de qué es lo que estoy haciendo, de qué estamos haciendo, pero sí te prometo que van a ser entretenidos. Entretenido. Entretenidos. ¿Y podemos saber si es en Chile o no? Podemos saber si es en Chile o no, tal vez. Tal vez. Daniela, ¿el sueño de trabajar con Almodóvar tiene alguna...? Ahí está, intacto. Está, Intacto. ya. Pero le he mandado tantos recados que ya no sé. Que sí he escuchado los recados. Ahora, tú marcaste muchos hitos, ¿ya? Más allá de ser la primera protagonista trans de una película que más encima llega al Oscar, que somos los chilenos y todo, marcaste un hito también en la historia del cine. Scarlett Johansson acaba de tener que renunciar a un proyecto cinematográfico porque ella iba a interpretar a una mujer trans. Bueno, Un hombre trans. Un hombre trans. Eso ya no es posible. Es posible. Pero ella tuvo muchos problemas porque efectivamente hay actores trans que sí pueden hacerlo. ¿Tú crees que tú marcaste un hito en ese sentido? A lo mejor fui parte de un momento en el que varias actrices que hicimos cosas, ¿no? Laverne Cox, Jamie Clayton y otras más, Angelica Ross, no sé, se me vienen a la cabeza varias. Hemos hecho cosas en el cine, en el teatro, o en la tele que significan, como decirte, como abrir los ojos y decir, oh, esta gente puede efectivamente asumir su rol y interpretar personajes que tengan que ver con eso. Pero yo tengo una opinión y una sensación que es que un actor o una actriz puede interpretar cualquier personaje. ¿Y tú hacia dónde, a qué personaje te gustaría ser? A mí me gustaría hacer cualquier personaje que me sorprenda primero en el guión, ¿no? No me siento para nada prisionera de un tipo de personaje. Haría comedia, haría más drama, porque he hecho bastante. Haría personaje femenino, masculino. No me molestaría para nada meterme en cuerpos distintos, porque de eso se trata la actuación. No es como la medicina, que uno se especializa en un área, ¿no? Es entretenido cuando puedes diversificarlo. A partir del Oscar, de que te has hecho súper famosa en Chile, también en otras partes, ¿cómo ha cambiado tu vida cotidiana como mujer? ¿Es más fácil la crítica? ¿Cómo la recibes? Porque ahora que eres más conocida, mucha más gente habla de ti, para bien y para mal. ¿Cómo lo llevas? Bueno, están en su derecho a hablar lo que quieran. Poca gente me conoce realmente, en el fondo, ¿no? Y estoy muy tranquila en lo cotidiano que ha cambiado, que no necesito un closet nuevo, tengo muchos más zapatos, el pasaporte está lleno de timbres, en lo cotidiano, ¿no? La gente me reconoce en la calle, me piden fotos, en fin, pero sigo lavando platos, sigo metiendo ropa a la lavadora, sigo pagando cuentas, sigo regando plantas. Y el discurso en Chile, que tal vez ahora estamos abriendo y sacando más temas, pero también hay un sector que se ha radicalizado más. ¿Seguro? Y que tiene un discurso que para muchos puede ser un discurso incluso de odio. ¿Cómo ves tú esa radicalización en ese sentido del discurso? Mira, yo no me voy a hacer cargo de analizar una situación como esa, porque la he vivido toda la vida, ha sido una experiencia vital, ¿no? El rechazo, la odiosidad, en fin. Pero sí te puedo decir que cuando una persona proyecta luz, cuando una persona emite luz, proyecta sombra inevitablemente. Y hay gente que camina por la luz y hay gente que camina por la sombra. Y va a depender de ti seguir uno u otro camino. Es decir, si mi vida les molesta a ciertas personas solo por el hecho de existir, porque puede que yo no haga nada, puede que yo no haya ganado ningún Oscar, ni ningún otro premio, ni esté escribiendo ningún libro, ni esté buscando nuevos personajes, sencillamente por el hecho de ser trans,
hay algunas personas que lo consideran imposible. Tú tienes la opción. Tu papá es un hombre católico, ¿tú eres católica? No, yo soy atea completamente. Y te hago la referencia porque leí que tu papá, hace un par de años atrás, y trabajando con niños de la Fundación Transitar, le había pedido al cura de su parroquia que los bautizara Sí. con su nombre Social. Y lo hizo. Y lo hizo. Sí. Y eso... Increíble. Sí. Porque también este año el cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, cuando le preguntaron si la ley debiera incluir a menores y a personas menores de 18 años, dijo, esto no es un problema de nominalismo, a un gato porque se le llame perro no pasa a ser perro. ¿Qué te dicen esas dos experiencias? Nada, no me... O sea, me podría decir que hay una mirada muy obtusa de la realidad, ¿no? Pero es una persona que, si hablamos de Sati, ¿no? Yo invité al cardenal Sati a conversar conmigo y no recibí respuesta, y creo que ya no es momento de seguir refiriéndose a él porque, primero porque está imputado, segundo porque vamos a ver qué va a pasar con esa investigación, y tercero porque el juicio público ya está hecho. O sea, no creo que yo tenga que, o sea, me parece redundante, ¿no? O sea, si te digo algo va a ser nada nuevo. Si tú hablas de amor y estás todos los domingos haciendo cruces en el aire y hablando de el amor de Dios y no lo sientes en tu corazón, hay algo que cuestionarse, ¿no? El diván es muy bueno, yo lo recomiendo, voy. Pero sí, es una inversión. Seguro. Pero la ley sigue avanzando más allá de lo que haya dicho Ricardo Sati. Por supuesto. Y esta ley, que como comentábamos ya va probablemente a ser aprobada este año, ¿tú crees que compensa o efectivamente hace justicia con las personas trans como tú? Porque yo leía algo que me llamó mucho la atención y que puede ser muy doloroso, que para la Revolución Pingüina tú estabas saliendo del colegio. Sí. Pero no puedes entrar a la universidad. No. ¿La ley se hace cargo de situaciones así? La ley se hace cargo de una situación particular y básica, que es entregarte una identidad civil. Es decir, la ley te dice, ok, sí, cambia tu sexo registral y tu nombre a través de el registro civil y no a través de un juez, ¿no? Es decir, no lo ponemos en duda. No hay alguien que vaya a autorizar esta decisión que tú estás tomando. Pero no se hace cargo de evitar la discriminación, tampoco se hace cargo de la salud de las personas trans, ni física ni psicológica. Tampoco se hace cargo de la inserción de las personas. Asumir, garantizar la cirugía de resignación sexual? Seguro, porque es eso, no es cosmético, es una reasignación, es una cosa terapéutica, ¿no? No es un capricho, no es una cosa indumentaria, cosmética, no tiene que ver con el maquillaje, no tiene que ver con un postizo. Porque la identidad sexual se reafirma con la anatomía, ¿o no siempre? No siempre, no en todos los casos. Yo diría que es una decisión muy personal el hecho de intervenir o no el cuerpo, pero el Estado no puede prohibírtelo. Y cuando tú eres una persona que asume un rol ciudadano y pagas impuestos y trabajas y eres parte de la fuerza laboral del país, tienes derecho a que la ley y el Estado donde tú vives, porque no solamente hablamos de personas chilenas, sino que también qué pasa con los inmigrantes que llegan a Chile, personas que son trans y que llegan buscando una oportunidad y se dan cuenta que en Chile no hay ley de identidad de género, que en Chile la gente en los hospitales mayoritariamente no sabe tratar a la gente trans, en los colegios tampoco. Es decir, es un tema que abarca mucho más de lo que la gente podría pensar, ¿no? Generalmente se toma la idea de que ser trans es una cosa cosmética y viene o tiene que ver con una cosa indumentaria, ¿no? Como desde el borde, desde la cáscara, pero es una situación que va desde adentro hacia afuera y no al revés.
Vámonos a las preguntas rápidas para irnos a la pausa. Vamos. ¿Qué le dirías a tus compañeros que te hacían bullying en el colegio de hombres? Hola, aquí estoy. El Chile que sueñas es. Inclusivo. ¿No podrías morir sin antes? No podría morir sin antes leer un poema. Daniela Vega, nos vamos a la última pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en este tercer y último bloque de CNN Íntimo junto a Daniela Vega en este capítulo de estreno. Daniela, ¿eres feminista? Totalmente. ¿Y qué significa ser feminista? No haber tenido feminismo en el pasado, por ejemplo. Porque antes, cuando yo hice mi tránsito, no había feminismo para las mujeres trans. No había feminismo para las mujeres iletradas, ¿me entiendes? No había feminismo para... El feminismo era para cierto tipo de mujeres. Y hoy el feminismo es para todas. Y eso me parece importante. Esa lucha que se terminó convirtiendo en un lugar ganado, en un lugar reflexivo. Yo siempre me hago la pregunta de... Imagínate cómo somos las mujeres resilientes, que nos sentimos a salvo, cómodas, dignas y seguras en los distintos lugares femeninos que se pueden habitar, a pesar de que están todos ellos, los lugares femeninos, en constante amenaza. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la naturaleza femenina? O sea, de la naturaleza femenina, ¿dónde está ese lugar resistente? ¿Y por qué somos tan resistentes? Ahora, desde esa resistencia, desde esa rebeldía también de la que tú hablas, que te caracteriza, y desde esa mujer política, ¿tú te has planteado alguna vez efectivamente seguir un camino de liderazgo político? Por ahora no, porque estoy disfrutando mucho mi momento como de muchísimo trabajo, ¿no? Y quiero seguir actuando y todo lo demás. Tal vez, cuando sea más grande, cuando ya esté más vieja, pero hoy no. Ya, pero me dijiste por ahora no. Por ahora. No se descarta. Nunca hay que decir nunca. Nunca hay que decir nunca. Daniela, claro, hablamos de feminista que no quiere decir que no seas femenina, porque tú eres muy femenina. Trato. Y esta femineidad viene de muy chica. Sí. De cuando estábamos hablando de las óperas, que finalmente ahora, claro, no nos resultó cantar, pero... y de las abuelas. De las abuelas. Y de las verdaderas divas. Claro. Porque ahí están las divas, las de verdad, las operáticas. ¿Tú te sientes diva? No. Hay que tener mucha plata para sentirse diva. No, me siento una niña completamente convencional. O sea, te lo he dicho durante toda la entrevista. Me encantan las joyas, las perlas, los diamantes y todo eso. Y he estado en las alfombras rojas más importantes del mundo y todo eso. Y he carreteado con gente que ni te imagináis y todo eso. Pero una diva es otra cosa. Las he visto. ¿Y tenemos divas en Chile? No. Tuvimos Malú Gatica, Victoria Vergara. Hay una, Verónica Villarroel. No hay más. ¿La conoces? No en persona, pero me encantaría. Ahí hay otro... Ahí hay un link que podemos hacer, Verónica. ¿Ah? Sin duda, con el canto lírico. Daniela, hablábamos antes de que, claro, tal vez tú no te sientas un personaje de un cuento, porque hablábamos de que esta historia puede ser como la Cenicienta, pero no es la Cenicienta. Es más como Anastasia, yo siento. ¿Y por qué es como Anastasia? Porque Anastasia era una mendiga que estaba en las calles de Rusia y de repente se cachan que era princesa, heredera del trono, ¿no? Claro, y este diamante estaba oculto, pero cuando tú eras chica viviste, entre comillas, no lo digo desde el tema de la pobreza material, sino que desde el tema de la marginalidad y de la marginación. Total.
¿Cómo eran cotidianamente las cosas que tú ahora dices, ah, esto me pasaba a mí, qué increíble? Mira, generalmente cuando recibo mensajes de personas trans que son muy jóvenes, yo me logro dar cuenta que la característica principal del proceso transicional de la gente es la ansiedad. Son personas que están muy ansiosas por ver cambios muy rápidos, físicos y cambios relacionales, ¿no? Que tienen que ver con la relación con las personas. Y yo les digo siempre que traten de pasarlo bien, porque la transición se vive una vez en la vida, y es un lugar en el que tú puedes encontrar muchísima poesía si te dispones a hacerlo. Pero si no, puede ser súper tormentoso transicionar. Y al final es lo que has esperado durante todo el tiempo hasta que llegas ahí. Pero Entonces, para eso, no sé, pues tú me contabas, te echaron de la micro. muchas veces. ¿Por qué te echaron de la micro al micro? Porque yo llegaba, imagínate, llegaba con maquillaje al colegio, como usaba unas carteras tipo bolsos, así como que eran como como unos maletines como de charol que vendían en el Eurocentro. Jumper no usaba porque no me dejaban, no podía, entonces usaba el pantalón gris pero apitillado con zapatos de charol, cartera, maquillaje y pelo como largo, así como melena como Amélie, ¿no? Como esa melena francesa. Y cuando yo me subía a la micro, los choferes no entendían qué era yo. Entonces muchas veces me echaban de la micro o me gritaban cosas, qué sé ¿Qué yo. piensas tú de eso cuando ahora se quieren sacar fotos contigo? Es que era otro Chile, Pinochet estaba vivo, libre en su casa, el Mamo Contreras también. Eh, no había justicia, ni la hay, pero antes menos. Era otro Chile, era otra forma de entender el cuerpo femenino, los derechos de la mujer. No teníamos presidenta, era otro Chile completamente distinto. Tú hablabas que no habría sido La Moneda si hubiera sido Piñera presidente cuando ganaron el Oscar. ¿Cómo fue tu contacto con Michelle Bachelet y la sintonía con Michelle Bachelet siendo ella presidenta? Fue bonito porque además yo le tengo como un cariño a ella, pues, y tenía ganas de conocerla. Y justo cuando ganamos se presentó la oportunidad y la verdad es que el equipo de Fábula, a quien yo estoy muy agradecida y además te cuento que somos amigos en la vida real, ellos siempre me preguntaron si yo quería hacer o no las cosas. Todo era voluntario. Entonces me preguntaron si yo quería ir a La Moneda porque ellos ponían herido y yo no, ¿me entiendes? Y yo dije que sí, que tenía ganas de ir, pero tenía ganas de ir no solamente para conocer a la presidenta, sino que para decir lo que fui a decir esa noche delante de los periodistas. Y que fue acogido por ella. Y que fue acogido. Daniela, ¿tú sientes que cumpliste un sueño o que estás cumpliendo un sueño? He cumplido todos los sueños que me he propuesto en la vida. A veces me pregunto cómo, no lo sé. Trabajando, creyendo nomás. Pero sí, soy una soñadora y se me cumplen. O los cumplo, o me los cumplen, no sé. Pero algo pasa. La felicidad es... Un estado. ¿Eres feliz? Hoy sí. Daniela Vega, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Íntimo. A ustedes por la invitación. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acogido en este primer capítulo de esta sexta temporada. Sigan en la sintonía de CNN Chile. Nos reencontramos en 7 días más.